Saludos a todos los que nos escuchan y nos ven. Este es un nuevo podcast del Abismo y estoy aquí acompañada. Ya lo conocen a Álvaro, de nuestro amigo desde Cochabamba y colaborador ya en el podcast. Y nuestro invitado de hoy es Iván Equistran. Quizás muchos lo conocen en la escena paceña y también en Bolivia y en las escenas de los alrededores, pero lo hemos querido invitar para que nos cuente su historia, quién es él. Iván, gracias por estar aquí, por tomarte tu tiempo y bueno, saludos, bienvenido. Pero gracias y gracias por el soporte a mi persona, también a mi banda, muy agradecido, ¿no? A ti, Álvaro, también, un amigazo de muchos años. Años que lo conozco, Álvaro, lo considero un hermano mío, la verdad, y me encanta su banda y los proyectos que él conforma, ¿no? A ti también, Cruz, muchas gracias por la cobertura, en realidad, ¿no? A un metalero más, en realidad, de la escena boliviana. Bueno, todos somos metaleros, ¿no? Pero creo que algo importante que hemos querido tratar en el podcast es de conocer a las personas, no solo como ese es su lado que lo han conocido, ¿no? Sino más bien nos gustaría que nos cuentes cómo te inicias en la música, cuáles han sido tus recuerdos que ahorita podrías decir más antiguos, más remotos. Puedes contarnos desde que eras muy, muy pequeño, no sé. Claro que sí. Bueno, yo pienso que la principal influencia para entrar, porque una cosa es ser metalero, otra cosa es rockero, ¿verdad? Bueno, para entrar al mundo del rock yo pienso que he tenido bastante vivencia, digamos, con el tema de mi hermano, ¿no? O sea, siempre uno recibe cierta influencia o incluso para entrarnos. O sea, no nos vamos a volver metaleros rockers por inercia de la vida, ¿no? O sea, en realidad, mi hermano mayor andaba escuchando siempre, se llama algo de rock, andaba escuchando algo de hard, y ahí me iba colando. Yo, me gusta, qué lindo, ¿sí, no? O sea, es lo que me ha ido llamando poco a poco la atención. Como cualquier músico, creo que, o metalero, me ha ido buscando más, en realidad, ¿no? Como me ha gustado, he ido buscando más música, he ido conociendo más personas. Poco a poco he saltado thrash metal, porque no hay black o death metal que no haya pasado por el heavy metal, por el thrash metal. Creo que todos hemos pasado poco a poco, en realidad, ¿no? Por el glam metal. Hay muchas bandas que actualmente me gustan el glam, me gustan muchas bandas de hard rock, ¿no? Me gustan tantas bandas que podría mencionar, speed metal, no sé, creo que en la actualidad tengo una banda de black metal, o soy parte de una banda de black metal, pero yo pues he pasado por muchas vivencias de música, ¿no? Al cual me he ido metiendo desde un inicio, ¿no? O sea, alguna vez Álvaro lo he escuchado en este podcast, igual decir que todos creo que hemos nacido con un vinilo, hemos nacido con un tape, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos viviendo un tiempo y un espacio en el cual nosotros hemos crecido, ¿no? Y pues, como decía hace rato, como cualquier rockero, metalero, ha ido pues buscando en realidad lo que yo quería, lo que yo necesitaba que satisfaga, ¿no? En realidad mi música, lo que yo quería buscar en realidad, ¿no? O lo que yo quería hacer en realidad, ¿no? Iván, una pregunta, mi hermano, y bueno, un saludo a toda la audiencia. Estamos aquí, lo prometido es deuda. Aquí vamos a llenar, yo creo, una gran brecha que hay en la historia del subterráneo, teniendo una vez más un aliado, camarada, hermano, que a lo largo de los años, bueno, solo lo voy a decir rápidamente, él sabía, por ejemplo, nuestra relación personal, él sabía que ya existía Imperio Nocturno cuando era una idea. Antes de él ya les va a contar cuando era una idea. Y luego se concretó a los pocos meses de su visita. Vamos a cubrir mucho porque era una persona muy activa en el subterráneo, como todos, van con ciertos periodos que por cuestiones familiares todos nos hemos alejado, pero vamos a hablar de conciertos, viajes, experiencias personales. Y una pregunta que yo tenía para ti, también de la música, no solo de lo que escuchabas, ¿hay alguien más en tu familia que toca? ¿Algún instrumento o que les gustaba la música, ¿no? A tus papás por ahí les gustaba cantar, escuchar música, aparte de tu hermano, ¿no? A mi abuelo. Yo tenía entendido que de ahí viene. Abuelo sí le gustaba, incluso creo que tenía todos los instrumentos, ¿no? Mi abuelo, porque no siempre decía, tu abuelo le encantaba la música.
tenía todos sus instrumentos y pues mi viejo no ha estado metido en la música, él ha estado metido siempre en la parte académica, mi mamá era con sus cosas y mi hermano mayor igual fue la academia, se ha metido en la parte académica, ¿no? Y pues mi abuelo. De ahí es que un poquito se me ha hecho fácil, digamos, el tema de la música en realidad. Claro. Iván, ¿te acuerdas más o menos que escuchaba tu abuelo? Así que le gustaba sus bandas, discos favoritos. Debe haber alguna banda ahí que te relaciona con él, quizás. Mi abuelo tocaba y escuchaba música autóctona, mi abuelo, del lado de mi mamá, en realidad. Yo pienso que tengo cierta relación por el tema de mi abuelo, en realidad. Me encanta, la verdad. Yo me acuerdo cuando era chango, iba a su casa de mi abuelo y veía un montón de cosas, ¿no? Decía, ¿qué es esto? Decía, que a tu abuelo le encanta tocar esto. Y ya me decía, no, mi papá terminó después. Yo pienso que me ha rebotado algo, digamos, por la parte de esa consanguinidad de la parte de mi abuelo, digamos, ¿no? Ahora hablaremos un poco de tus inicios ya en específico en lo que es el metal y adentrando luego al metal subterráneo, ¿no? Y hablar los primeros contactos. Al metal underground, bueno, como les decía, como cualquier persona metalera ya, yo pienso que ya era thrasher en un inicio, pero era un thrasher de zona, digamos. Era un thrasher de zona que necesitaba, digamos, algo más, o sea, hay un momento que alguien dice, ya conozco ciertas bandas, he ido a buscar, o sea, tal vez no he entrado, digamos, al underground, pero no había Facebook esas veces, no había, Álvaro sabe muy bien, no había internet prácticamente, ¿no? Y pues teníamos casetitos, vinilos o algunas cosas que mi hermano me ha pasado, o algún amigo de mi zona también me decía que hay unos metaleros que se reúnen en La Paz, me decía, en el atrio de la universidad, se reúnen en el Correo Central, me decía, pues yo directamente, qué rico, los quiero conocer, decía, quiero conocer, quiero adentrarme al mundo del metal, decía, ¿no? Pues ya ahí poco a poco me he ido entrando en realidad, ¿no? A Correo Central, he llegado a Correo Central, poco a poco, ¿no? Y también Álvaro debe saber que los metaleros de antes eran bien cerrados, no es que va cualquiera y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y hola, ¿qué tal? Todo bienvenido, no, eran bien cerrados, eran súper cerrados, o sea, recuerdo que antes había chavos aquí en La Paz que andaban jodiendo, ¿no? Se decía, a ver, ¿qué significa esta polera? ¿Qué significa aquello? A ver, ¿por qué te pones esta polera? ¿Por qué tienes pelo largo? Hemos llegado a eso, ¿no? Y pues creo que para llegar a Correos tenías que tener por lo menos buen conocimiento, ¿no? Porque yo pienso que Correo Central ha jugado un papel muy importante en la escena de La Paz, porque era un lugar de acopio de mucho material en realidad. O sea, de ahí salía a la ciudad del Alto, de ahí salía, digamos, a diferentes lugares. O sea, éramos un montón de gente que nos reuníamos en realidad, y pues ya ahí parecíamos que estábamos intercambiando cocaína, ¿no? Porque cada rato llegábamos un cassette, una caja de cassette, llegaban changos con vinilos, que aquello, que lo otro. O sea, el intercambio de material era terrible realmente, ¿no? O sea, ahí lo conocías a una persona que estaba súper metido, digamos, en heavy metal, ¿no? Pero en bandas bien ocultas de heavy metal, ¿no? Que eran increíbles, ¿no? Pues no era ya el heavy metal de casa doméstico que nosotros conocíamos, ¿no? Había speed metal, había bandas de death metal, o sea, la gente, o sea, va buscando también de acuerdo a su necesidad, creo, y a lo que uno busca, ¿no? En esencia, ¿no? El estilo, trata de identificarse, ¿no? Con un sonido, con una banda, y ahí vas buscando variedad de personas, variedad de músicas, ¿no? Y pues es bien interesante, la verdad, ¿no? Y ahí he conocido un montón de gente. Voy a tratar de hablar a algunos amigos que he conocido, si me lo permiten. Dale. Pues, si me olvido de algunos, pues lo siento en realidad, ¿no? A ver, me acuerdo, a ver, de mi amigo que me ha recibido, de Lucho Rojas, Luis Rojas, que es el fundador de Infernal Malice, es el editor de uno de los fanzines más antiguos de La Paz, es el Deus Ex Sign, que ahora también lo conoce. Exacto, yo recuerdo que tu tape del primer Imperio Nocturno, creo que al Lucho lo agradeciste, creo, ¿no? El agradecimiento a Luis Rojas y al
y pues él me recibió, ahí estaba el Kiko, bueno, ahí también no creo que algo debemos hablar. Kiko era el baterista de Suberto, por si acaso un tiempo. No sé si sabían eso. Esa no sabía. Sí, alguien tiempo mencionó, corto debido a sí. Alguien ha mencionado, sí, igual, la otra Exacto. vez. Pero era fugaz. Es personaje de la paz. Mucho que hablar, harto que hablar, ¿no? Y pues, a ver, me acuerdo del Ariel Miranda, que era el editor del fanzine. O sea, lo bueno de Correos era que era un acopio de gente que andaba bien metido en fanzines, en hacerse traer pedidos, poleras, vinilos, CDs, productoras, todo eso, ¿no? Y pues el Ariel Miranda, por ejemplo, era el editor del Soporte Sign, Soporte Fanzine, pues ahí lo tenemos al querido amigo, no sé si se acuerdan, del Galo Gramón. El Galito, el Galo, casi digo su apodo, no. Pero bueno, el Galo, un amigo mío, pues él ha sido también, creo que una de las primeras personas en realidad, o metaleras, que ha empezado a incursionar en realidad, tener una productora en realidad, ¿no? Se llama Catapult Records. Él ha sacado, creo, los primeros materiales de Fisher Gods, ¿no? Pues con Catapult Records, pues tenía como productora, ¿no? Luego creo que ha sacado Usuaria, no recuerdo qué más, tenía su fanzine, el Heroes Time, el Heroes Time 1 y el Heroes Time 2, creo que no sabía, ¿no? No recuerdo, ya no recuerdo, la verdad. Estaba el Johnny Calle, que es muy bueno realmente, la persona, creo que una de las personas que ha, junto con el querido amigo Omar Montesinos, los que prácticamente han dado un poco de ideología, tal vez un poco trasher, a lo que ha sido una organización que ha sido pues un punto de inflexión del movimiento de la paz, que ha sido el Crimen Crónico, ¿no? Pues ellos prácticamente, juntamente con mucha gente, se ha hecho eventos, a ver qué fanzines más recuerdo de ese tiempo. De Lucho estaba el Deus Design, ¿qué se llama? Rabia Crónica también, de los amigos de Suberto, había, ¿no? Ese fanzine muy bueno para su tiempo, ¿no? Con papel cuché, porque hablar de ese tiempo de tapa de papel cuché y ahí adentro era muy profesional, la verdad, ¿no? Pues ellos estaban igual, o sea, habían bastantes editores, ¿no? Había, luego también por los 2000 lo he conocido al Alan Castro, que ya estaba con un death metal brutal, el Foity Side Sign, habían amigos del Alto que bajaban, creo que se llamaba Sherham for I Shine, o sea, habían varios editores, ya no recuerdo, el Cuervo, que paz descanse, tenía su fanzine que se llama Insulto Sign, era un fanzine bien peculiar porque se agarraba con todas las bandas y les decía sus verdades en realidad, ¿no? Era muy jodido el Cuervo, también, no sé qué más les puedo decir, hay un montón de gente, estaba el, que se llama el Waldo, ahí estaba el Fer, Fernando Fer, a ver quién es el Lennon, Luis, había un montón de gente, el famoso Rudy, que no sé, Rudy, estaba el Kiko, la Loca, que en paz descanse, también con el tiempo ha habido mucha gente que ha ido falleciendo, ¿no? Porque lastimosamente el metalero pues anda muy expuesto al tema de alcohol y drogas, ¿no? En realidad, seamos sinceros nomás, y pues ya depende de la vida que uno lleva, ¿no? En realidad, y pues hay mucha gente que ya no está con nosotros, ¿no? Pero ya se han ido desviando en realidad, ¿no? O se han metido demasiado las drogas y los hemos perdido, ¿no? Y así, ¿no? Ha habido, bueno, hablando de la organización de Crimen Crónico, he hecho bastantes conciertos y conciertos enigmáticos, Muerto en el Cementerio 1, Muerto en el Cementerio 2, se ha traído esa vez a Necromancy por primera vez, recuerdo hablando Álvaro, que se ha tocado el primer Necromancy, el Satan Crush y el Lucy Blood, no ve que han sacado, era pues... Cuando eran 3 todavía. O sea, era bien diferente al Necromancy de ahora, ¿no? Recuerdo que era muy pesado, incluso para mí esa vez cuando escuchaba el primer Necromancy, ¿no? A comparación de las diferentes etapas que he visto de Necromancy, ¿no? O cuando ya tú estabas en Necromancy, Álvaro, ¿verdad? Cuando tocabas, nosotros los hemos traído, pues a los recuerdos, ¿no? Y pues ese Necromancy sonaba medio ahí de así, ¿no? Claro, ahí empezamos a hacer black metal melódico, pasando de lo que era death metal, o death metal satánico de los 2 primeros demos. Y pues las letras eran en inglés, ¿no? He escuchado
el que se The llama... Path of the God's Land, hasta un tema Viking metal había, Gran Noche Gris. Exacto, que luego me enteraba que había sido de los Pael, que o algo así. No, en realidad es de Necromancy, que se lo prestaron porque había mucha colaboración, ¿no? ¿Recuerdas? Entre Roge, Black Basuso, ¿no? Y Loki, la organización que había aquí, Satán, que era la reunión netamente Black, que era básicamente Necromancy Pael. Exacto. Y bueno, hablando un poquito de crimen crónico, pues era un igual, o sea, prácticamente toda la gente de correos que se reunían, ha nacido esta organización del crimen crónico. Estaba el Johnny Calle, como decía, el Galo, el Mayumi, hay un montón de gente que estaba, ¿no? Y pues nosotros, o sea, desde que yo llego a correos, Luis Rojas siempre me decía, pero ellos son trashers, pero nosotros tenemos que hacer una línea más oscura, más black metal, porque aquí no hay eso, no hay, porque lastimosamente antes me comentaron, ¿no? Yo tampoco desconozco la verdad que había una organización, se llama La Paz Trash No Drogas, no los conozco la verdad, alguno que otro sí, luego los he conocido, que era un grupo cerrado de coleccionistas aquí en La Paz. Miren, ¿no? La Paz Trash No Drogas, ¿no? Y pues creo que no había... digamos, había un poco de repudio a la hierba, todo eso, no creo que eran gente muy coleccionista, ¿no? Y pues muy cerrado también el grupo, porque era gente que tenía, económicamente estaba bien, tenía posibilidades económicas para hacerse traer, ¿no? En realidad, pues no es lo mismo que una persona que no tenga economía y esté con tapes y otros que se hagan traer vinilos picture, digamos, ¿no? O sea, de Estados Unidos es bien diferente a la parte de su economía. Eso, ¿no? Y pues crimen crónico organizado, que yo diría festivales grandes, ¿no? Muestra en el Cementerio parte 1, 2, se invitaba a bandas, o sea, el concepto que manejaba la organización era más trash, es lo que les decía en un inicio, había bandas de black, había bandas de heavy, había bandas de death metal, de ese tiempo en realidad, ¿no? Y pues Luis siempre me decía, tenemos que tener una banda nosotros, Luis, tenemos que tener una banda, pues incluso Lucho lo ha puesto el nombre Infernal Malice. Nosotros hemos seguido la corriente de Luis Rojas en realidad y de Ronald Banco, que era el batero aquella vez, pues de eso que nosotros nos hacemos a un lado, ¿no? de la organización, ¿no? De correos, y nosotros ya teníamos, o sea, en la parte de las gradas de correos se reunían todos los trashers o metaleros, ¿no? Que eran 30 personas, quizás más. Recuerdo que no había mujeres esa vez, eran puro varones, ¿no? Pero también había otra organización por el atrio de la universidad, ¿no? Que eran los les decíamos los Sabatán, digamos, ¿no? Ellos se reunían por su cuenta, había otros chavos que se reunían por la Plaza Baroa, que igual venían a correos, y así, ¿no? O sea, eran puntos donde se reunían metaleros, pero creo que al final todos terminábamos en el atrio chupando, ¿no? Y pues nosotros ya hemos sacado una organización, digamos, directamente black metal en realidad, ¿no? O tendencias death metal satánicas, ¿no? En realidad, pues de ahí que nace también la banda, ¿no? Sabes, me parece bien interesante porque al hablar con varias personas, hay nombres que siempre resuenan más de una vez. Claro. Entonces, no es necesario que hayamos hablado con ellos, pero, digamos, sin querer los mencionamos repetidamente, digamos, el Kiko, el Mayumi, o sea, yo no los conocía a todos, pero a Lomar lo conozco por sus libros y por lo que escribe, al Galo igual. Creo que ahora podemos enmarcar es que el correo ha sido algo tan importante, pero no solo para un grupo de metaleros, sino para varias generaciones, digamos, o varios diferentes grupos. Por ejemplo, cuando mencionas a La Paz Trash No Drugs, por ejemplo, el Andy Alberdi ha estado aquí, nos ha contado cómo ha nacido la idea y todo eso, pero él ha sido como una parte importante a los inicios. Y ya después él se fue, digamos, alejando un poco, pero era bien interesante como él nos mencionaba porque era bien amigo de los Huberton en esa época, y cómo esa relación de lo que ahora obviamente sería, qué sé yo, tener tus MP3 en tu compu, digamos, ¿no? Y empezar a pasar. El correo estaba ahí y era la forma más rápida de ir, era esperar que a alguien le llegue una carta, ¿no? Un paquete o lo que sea, y
por eso el correo ha sido tan importante, pero ha empezado con, digamos, finales de los 80s y ha ido, y hasta incluso comienzos de los 2000 ha seguido siendo, ¿no? Hasta que lo del internet ha explotado. Pero, o sea, he escuchado lo del correo de muchos grupos diferentes. O sea, no solo era un grupo de metaleros, o sea, obviamente casi todos se conocían entre sí, pero habían diferentes interacciones en ese lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo he conocido a Landy después, o sea, yo al correo en realidad he llegado quizás muy tarde, ¿ya? Porque de igual soy más changa. Bueno, ahora ya no tan changa, pero bueno, en esa época me acuerdo, por ejemplo, que Landy, o sea, siempre ha sido un pirata, sí. Pero, o sea, lo contactabas y él te pasaba, o sea, ha habido una diferencia entre metaleros que han sido quizás un poco más cerrados para compartir lo que tenían, ¿no? O como que te cuestionaban. Alguien igual una vez mencionaba, digamos, que tenía que llevar 5 tapes o 5 discos para que le den uno, digamos, ¿no? Ese intercambio, así como que 3. A eso contaba el over, creo. Sí, ya sí. Hay que traer, ya tienes que traer 5 y te doy el que quieres, digamos, ¿no? Sí. O cosas así. Pero había otra gente que te decía, ¿qué quieres? Toma. Entonces, más adelante, Cruz, más adelante. Yo creo que en esas épocas no ha debido ser así si no hubiéramos sabido de esa gente un poco más nosotros. No por crear división aquí, pero hay siempre un antes y un después, ¿no? Lo de correos y todo eso, y los coleccionistas, los metaleros de los 80s, y eso ha sido igual aquí. Ha habido una harina de otro costal prácticamente. O sea, lo de correos era verte, recibir paquetes y demos de bandas, y La Paz era la cuna de los fanzines, era donde mejores fanzines sabían, y yo creo que ese ha sido un punto muy fuerte para la escena nacional. Y ahí quería preguntarle, Iván, hablaremos de los contactos en el interior, porque algo que nos sorprendía en Cochabamba, porque Iván, y hablaremos de los viajes, porque Iván venía por aquí, todos lo conocemos, empezando de Necromancia, ellos ya lo conocían, y empecé, ya les dije anteriormente, en 95, y ellos ya estaban ahí, eran una presencia. Iván especialmente, recuerdo, venía, visitaba, me acuerdo obviamente los conciertos de Suberto, que llegó con DAC, llegaron los DAC de sorpresa, tocaron creo solo para las bandas al hacer la prueba de sonido, ¿no? Ya había, porque aquí había una pequeña división, ya empezó la división entre el hardcore y el de Trash Black, y quería hablar de tus contactos en el interior ahora, Iván, de tus primeros contactos con gente del interior, seguramente a través de flyers, cómo se dan los contactos con Necromancer. Me acuerdo que igual era increíble la cantidad de contactos tenía, de que ya les dije anteriormente, de que Necromancer tocó con Incantation la primera vez que vinieron a pedido de John McEntee, porque él tenía contactos con él, tenía contactos con mucha gente en realidad. Me acuerdo de ese Uncle Underground de Bélgica, Hellraiser igual de Bélgica, y obviamente la Displeased Records, que es de donde nos traíamos, con un CD al año, no era lo que daba. Yo sí me acuerdo igual, Iván, tú también debes acordarte el esfuerzo que hacían para pedir material underground original, también Bestial Distribution de Milton, de Santa Cruz, que era la primera distribuidora que manejaba CDs. Era increíble ver, ahí estaba Sanctum Regnum de Guatemala, recuerdo también Crematorio. Él tenía los CDs y era el Crematorio de Argentina, ¿no? Y era una cosa impresionante ver una distribuidora nacional que mueva CDs. Bueno, esto era en el 96 ya, ¿no? Y era. Entonces, por favor, Iván, háblanos de tus primeros contactos a nivel nacional y, ¿por qué no, a nivel internacional también? A ver, en realidad llego a correos y todo el mundo hacía, pues tenía contactos afuera en realidad, ¿no? O sea, tenía contactos afuera, tenía contactos aquí en Bolivia, y llegaban las cartas, y yo me acuerdo que llegaban igual de Cochabamba, me acuerdo de los fanzines del Milton Montaña, ¿no? Llegaban y con tape, ¿no? Y ya lo agarraba, creo que le llegaba bastantes cassettes con fanzines, y creo que en 5 minutos ya no había, ¿no? Y bueno, yo también pues me he metido desde, yo quiero tener contactos, decía, ¿no? O sea, sale la necesidad de decir, oye, si ellos conocen, yo también quiero conocer, o sea, quiero escribirle a alguien para que me llegue algún material, yo decía, ¿no? Y pues, y he empezado a escribir, ¿no? O sea,
En un inicio, que fue cuando uno mandaba una carta a fanzines primero, yo escribiendo, ¿no? Y me decían, bueno, los de afuera costaban creo $10, $15, creo que fue el Vampire, Trashy Red Magazine, Eso. en inglés venían, esos, ¿no? Y pues hasta por eso le he puesto a estudiar inglés por leer los fanzines, ¿no? Por mi necesidad en leer, ¿entendés? Porque... Genial. Sí, pues sí, porque llegaba un fanzine, por ejemplo, el Tracing Ray Magazine, que era de Italia, que era de Palumbo, no, era de ya no me acuerdo, el Vampire de Italia. Pues ahí tenías una entrevista de Immortal, ¿no? Que ahorita es lo más, digamos, tal vez ya está doméstico por internet ya, pero esa vez cuando veías algo de Immortal, digamos, te rayaba, pues, o sea, decías, esto es Immortal, pero no entendías nada, porque venía en italiano, o venía en inglés, ¿no? Pero era Immortal, ¿no? Y así, ¿no? Bueno, a ver, creo que me está saliendo. En realidad los contactos que he tenido ha sido pues Cochabamba, los que recuerdo, ¿no? Han sido, yo recuerdo que también el Loki andaba, creo, todos los fanzines metidos, ¿no? Jerry Villarreal, Jerry Villarreal, todo. Harvey Grinder, los Orden, Necromancy. Todos los que tenía otras bandas más y así empezaba a escribir, ¿no? Respondía también, yo me acuerdo que mandaban tapes, ¿no? O sea, es como Loki mandaba, le escribías y mandaba su tape, un demo ensayo sin vocal, creo que mandaba, ¿no? Y mandaban y ibas conociendo en realidad, o sea, pues, ¿cuál era el objetivo? Conocer material, en realidad ese era mi objetivo. Tener contactos, practicar un poquito de material, digamos. Ese era, digamos, o un fanzine, una banda que no conocía. Prácticamente esa de Loki, era el Milton Montaño, que luego se ha vuelto un gran amigo mío, que en paz descanse. A ver, ya no recuerdo. César, más adelante, César Ledesma. César Ledesma, sí, pues. Sí, bueno, ¿recuerdas, Álvaro? Esta vez me acuerdo que había un concierto en Cochabamba cuando había un grupo aquí de La Paz que tocaban heavy metal en las changas, las Artemisa. Venía a tocar Quillacollo, creo que venía a tocar, y justo ha tocado Necromancy y también no sé qué bandas más, y ahí los he conocido, pues a ti, ¿te acuerdas, Álvaro? Sí. Cuando estábamos con César Ledesma, tú me decías, tenemos una idea, tenemos esto, no recuerdo si me has dicho que se va a llamar Imperio Nocturno, ¿te acuerdas esa vez? Y recuerdo ese concierto porque, digamos, era bien interesante porque la banda estaba en la tarima de Quillacollo y nosotros estábamos tomando en el pasto, no sé si recuerdas, con Valdés, Cochabamba, era... Eso yo me recuerdo de Cochabamba, ahora es pues bien diferente, ¿no? Ahora todo creo que es puro boliche, ¿no? Todo es bonito, todo es con azulejo, todo, ya no hay patio de tierra en las chicherías, ya no hay rayuela, ya no hay sapo, ni futbolín, nada, todos son teclados. Exacto, esa vez... Ya no ves ese ambiente de antes. Y además que era medio peligroso también, ¿no? Porque estaba acordando con Omar Fernández el otro día cuando vino Suberto, cómo fueron a tomar en la chicha. Es traicionera, ¿no? Y en La Paz se bebe harto, ¿no? Pero la chicha, el chiste es que sigue fermentando, no ve dentro tuyo y te deja loco, ahí haces cosas que... En ese concierto, Álvaro, he hablado por última vez con el Milton Montaño, me acuerdo que hablaba. Ahí fue la última vez, sí, porque él también se alejó después. Sí, ya no lo he vuelto a ver y precisamente él me decía, mira, bueno, él me decía en realidad, Milton Montaño, miren esto que van a escuchar. Bueno, no sé si le estoy haciendo daño al movimiento de Cochabamba, pero él decía, ha sido una pérdida de tiempo el metal para mí. Ahora ya soy abogado, o voy a salir abogado, me voy a hacer cortar mi pelo y pues ya no quiero saber más de metal. Me deja cojudo, pues, me deja cojudo de trabajo, ¿no? Y pues escuchar de una persona que estaba bien inmerso en Army Grind, está metido en Sagrayen, contactos y no sé qué más, y pues escuchar eso es como después de muchos años, alguna vez en un fanzine yo leía al Wharton de Bathory y decía, me he cansado de gritarle a Satán, decía, ¿no? Y pues tal vez son puntos bajos en nuestra vida, ¿no? O sea, no sé cuál es el problema pasar y pues así. Esa vez me ha dicho eso y me ha dejado cojudo, la verdad, Milton Montaño, ¿no? Y pues es un gran amigo mío, ha hecho muchos aportes, creo, o sea,
a la escena de Bolivia con su banda, con su fanzine, porque ahí van las sumatorias, ¿no?, de méritos que los metaleros hacen, ¿no?, con una banda, con un fanzine, con un programa de radio, no sé, o estar siempre metidos, ¿no? Es como hay algunos metaleros dicen, tengo una banda y pues la banda se pierde 10 años, ¿no? Y siguen acumulando, pero esos 10 años son de tiempo, pero no son pues de tiempo vivido, no es específico, ¿no? Ya se han perdido, se han descontextualizado, es como ahorita puede venir un metalero de los 80, pero que a partir de los 96 nunca más haya asistido a conciertos. ¿Qué nos puede hablar en realidad de una escena vigente, ¿no?, de todos estos tiempos, por muy antiguo que esté? Y a veces también escucho hablar de que la escena de antes era linda, que era muy buena, que la escena... Creo que todas las escenas son buenas, en realidad son el tiempo y el espacio que uno vive, ¿no? Es como un viejo de los 80 va a decir que lo mejor de los 80 y los 90 era una huevada, digamos, ¿no? Porque él está defendiendo su vivencia, no su tiempo y espacio. Yo voy a decir de 90 para así, pero no, cabrón, ¿no? Muy buena realmente la escena, porque yo he sido parte de esta escena, ¿no? Pero va a venir un chango de los 2005, me va a decir, no, para mí es esto, sí, tienes que dejarles, ¿no?, a ellos vivir su tiempo y espacio, ¿no? No decir, ay, es que yo andaba, como alguna vez escuchaba, creo, en este podcast, decía, yo andaba, creo, 10 cuadras para hacerme copiar un cassette, creo que decían, bueno, es su tiempo vivido, ¿no? Quizá para este chango del 2005, del 2010, se le hace más fácil agarrar y bajarse por Facebook, pero es su tiempo y su espacio, ¿no? Es su accesibilidad, es la tecnología que lleva, que está llegando, ¿no? No como nosotros, que no había ni chats, no había estos foros, no había nada. No es una competencia, ¿no? Al final... Claro. Son tus recuerdos y eso nadie te los va a quitar. Claro, lo único que estamos haciendo nosotros, creo, en este podcast es hacer una retrospectiva en realidad de lo que ha sido una escena tal vez de Cochabamba o de La Paz en su debido tiempo y espacio, nada más. Y si hay gente que valora estas pequeñas cosas que estamos mencionando, bienvenido, ¿no? Porque es parte de una escena que ya se ha vivido en realidad. A ver, bueno, contactos, tenía amigos de Escatofagia en contactos, les he escrito Bael también tenía contactos, recuerdo, Comance igual, lo que le escribí, había, de Potosí, había 2 contactos que no recuerdo, tenía contactos en Potosí. Tocayo, creo, el Iván, otro Iván había. Sí, creo que sí, es que ya no recuerdo, la verdad, había varios contactos en Santa Cruz. Habían varias bandas, varias organizaciones, yo recuerdo, ¿no? El fanzines también había. El Winsor Machaca. El Winsor Machaca, me recuerdo, el editor del show fanzine. También, no sé si te acuerdas del Compendium Maleficarum. Claro, ya estaba ahí, ¿no? El Compendium Maleficarum. Exacto, él ha sido un gran amigo y después de tiempo seguíamos hablando, me llamaba a charlar, siempre teníamos. Milton González creo que era el otro, ¿no? No recuerdo. El de Bestial Distribution, ¿no? Hoy en día Alcoholic War, sí. Sí, a ver, no recuerdo, la verdad, había bandas también de allá que les escribía. Es que en ese tiempo, más o menos. Sueños. Sí, por el 97 yo quería tener mi fanzine, ¿no? O sea, yo quería tener un fanzine, en realidad, pero al final nunca haber sacado, se ha quedado en idea, ¿no? Pero yo quería manejar, tal vez, a pesar de que yo ya era Blacker, escuchaba, me gustaba bastante Black, pero el detalle es que yo quería tal vez manejar un concepto más thrasher, ¿no? No sé si está bien el término. Cuando quiero decir concepto thrasher es englobar todos los estilos, ¿no? O las bandas más representativas, ¿no? Y pues tenía un nombre igual, hasta el nombre rayado, ¿no? Bolivian Subterranean Vision, quería poner en... ese era tú, pero creo, llegaste a sacar un flyer solicitando entrevistas, me acuerdo del flyer, me acuerdo el nombre. Y yo recuerdo que he empezado a mandar a personas que conocí en diferentes lugares de Bolivia para que me hagan una biografía, no sé si recuerdas, Álvaro. La clásica, pedir biografía y luego poder cuadrar la entrevista, a veces entrevistas cortas, ¿no? Una línea la pregunta, 2 líneas máximo la respuesta, ¿no? Yo me acuerdo que he mandado igual para que me escriban, ¿no? Y pues los de Sucre, creo que se han reunido con la gente de antes y han mandado 8 o 9 hojas de toda la historia de Sucre.
Los scene report, ¿no ves? Los reportes de escena famosos que se pedían a los otros editores, amigos de fanzines. Y ellos... Era muy común, biografías, scene reports. Oye, eso no se puede juntar, o está perdido. Lo tengo en mi casa, no sé dónde. No tengo. También me mandó... La próxima vez, si puedes buscar, quizás. Claro que sí, claro que sí. Todos tenemos que buscar. Ya he perdido mis cartas, picho. Oye, que eso suena bien interesante. Creo que para construir en realidad una escena metalera también tenemos que ver qué está pasando, qué ha pasado en realidad, ¿no? Las raíces en realidad de nuestra escena metalera, ¿no? O bueno, los que están interesados, que quizá a otros les vale, ¿no? Pero no, yo quería hacer eso, ¿no? He mandado igual yo recuerdo que le he mandado no sé si era Loki o al pajarito, al Moro, no sé qué les he mandado de Cochabamba, pero me he mandado una hojita así, no pues, eso no representa. Con tu reporte de escena, recuerdo, he leído en algún... Sí, pero también es difícil, ¿no? Recabar información en realidad de las bandas, de conciertos, de todo, ¿no? Es bien difícil ya, creo, ¿no? Recabar todo lo que ha pasado en realidad, pero se puede hacer un acercamiento, creo, ¿no? Pues yo le he pedido a Luis Rojas aquí en La Paz que haga igual de Luis Rojas, a Omar Montesinos también yo le he dicho, y hemos sacado que una cosa de 7, 8 hojas de la escena de La Paz, por ahí debe estar, ¿no? Y así he ido acoplando, ¿no? Pero lastimosamente tenía entrevistas de bandas de Bolivia, de afuera, y pues sin darme de cuenta ya pasó 2 años. Ya ha pasado 2 años, al final he dicho, esto ya está actualizado. No sé si te acuerdas, Álvaro, antes los editores de fanzines tenían todavía, creo, la capacidad de hacer revisiones a los fanzines, no sé si recuerdas. Claro, hasta ahora tratan, y siempre va a estar desactualizado el fanzine, es uno de los peros del arte fanzinero. Pero... Yo igual, pues, yo me conseguía material y pues estaba haciendo las revisiones de las bandas, y en esos 2 años ya ha pasado, digamos, el fanzine, y a Luis me dijo, ese es tu fanzine, ya está desactualizado, vas a hacer revisiones de este álbum, me decía, pero ya están en 2 álbumes más, pues ya, ese es el detalle, ¿no? Pero mira, antes que me olvidé, por ejemplo, antes los editores de fanzines tenían la capacidad de hacer revisiones, ya, por ejemplo, llegaba bueno, vamos a poner un ejemplo de Radio Crónica, ¿no? Ya sabes, leías un fanzine, decías, bueno, digamos que Topsy, digamos, ¿no? El Bastard Replacement, que era, no recuerdo bien, decir que era un batero monstruoso, que se parece a tal banda, que bla, 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 y uno quedaba así, loco, ¿no? Decía, yo quiero esta banda, ¿no? Porque ese era el objetivo de los fanzines, transmitir conocimiento en realidad, ¿no? Y claro. Pues, pero no sé si se han dado de cuenta, ahora hay fanzines, hay bastantes fanzines, pero ya los editores ya no tienen la capacidad de hacer revisiones. Lo único que hacen es copy-paste nada más, ¿no ven? No sé si se han dado de cuenta. Agarra internet, le ponen una banda, otra banda, agarran y ahí murió, pero pues, no entiendo si les falta todavía un poco de conocimiento en bandas, o no sé dónde está el problema, no hacen revisiones, pues. Creo que no es porque no están adquiriendo material, los fanzines que veo son los que adquieren material, y creo que por lo menos se mantienen honestos en el sentido de que hablan del material que compran. Ahí, digamos, no voy a comentar mucho de la situación actual, de lo fácil. Es excelente, es genial para todos, pero aunque sea por Bandcamp, apoyen las bandas, ¿no? Y ahí veo que, por ejemplo, Troops, la idea original del Abismo, que es un blog sin, es sacar reviews, y ellos tienen reviews. Quizás, claro, no es como los reviews, cubren bandas subterráneas, ahora hay este underground profesional, digamos, ¿no? Como ya has visto cómo han crecido Century Media, Nuclear Blast, que han dejado de ser sellos underground, pero que pues, Relapse, que han empezado siendo sellos underground, pero ya no podemos decirles tal. Pero ellos cubren mucho y hacen eso, hacen solo reviews, y a ver, algún cacho, dale, igual hay muy buenos reviews ahí, pero tienes razón, Iván, en eso he visto muchos fanzines, ya quizás por pereza también no hacen reviews al material, y porque también siempre hay la sensación, y eso dice mucha gente, que a veces se desactualiza, ¿no? Pero no le quitan. Yo a veces leo fanzines viejos y sigo viendo, ¿y esta banda qué era? Y veo en el internet, ¿no? Y los que la música no pasa de moda, digamos. No pasa de moda. O sea, digamos, nosotros, como Abismo, muchas veces hacemos reviews de discos, o sea,
puede ser de un disco de hace 5 años o de uno de hace 20, porque hay una sección, por ejemplo, el George y el Jagex hacen, entre ellos que son fans de Iron Maiden, digamos, hacen reviews de Maiden, y siguen haciendo, digamos. O sea, Maiden es mainstream si quieren, ¿no? Pero siempre hay, o sea, no es que estén desactualizados, están hablando específicamente de un disco, de una época, de ese momento, y es así. Ahora, yo creo que la diferencia con lo que está contando el Iván es que, por ejemplo, esa época, esa necesidad de conocer más bandas, de saber más, ha impulsado a que muchos en ese círculo tengan ese impulso de quiero hacer mi fanzine, voy a hacer mi fanzine y eso me parece súper positivo, porque ha impulsado a mucha gente a buscar más y a crear y escribir. Por ejemplo, el Iván comentaba, ¿no? Yo de muchos metaleros sé esa historia de que gracias al metal han empezado a practicar su inglés porque querían entender qué decían las letras. Entonces, mucha gente ha aprendido inglés escuchando metal, o sea, y genial, pues si aprendes un idioma, o sea, y aprender un idioma no solo te va a servir para entender música, te va a abrir otras puertas. Entonces, la diferencia creo que es que no es fácil escribir, por ejemplo. Yo hago reviews de conciertos en vivo. Ese es mi, digamos, mi fuerte. Y pocas veces hago reviews de discos, digamos, porque sé que toma mucho. O sea, cada uno tiene su proceso. Entonces, hay algunos que, por ejemplo, si leen los reviews del George, eso sí, creo que le falta tiempo, o sea, su cerebro está más que lo que escribe, ¿no? Porque escribe, es increíble cómo escribe, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me toma más un tiempo, pero yo tengo que escribir lo que he vivido y lo que he visto, entonces para mí es más fácil describir una sensación, una experiencia ahí, que he estado ahí. Entonces, yo creo que es bien diferente, cada uno tiene su estilo, no es fácil porque hay que escribir y no es igual que hablar. Entonces, cuando lees muchas cosas, digamos, esa es por mi experiencia ahora como editora, ¿no? Entonces, todo el tiempo tengo que estar revisando, corrigiendo lo que hacen los demás, ¿no? Entonces, yo creo que es por eso también que ahora, lo que decía el Iván tiene razón, muchas veces los sellos te mandan para el promo, ¿no? Para que te bajes, y ahí está ya la información, o sea, como la nota de prensa que le llamamos. Entonces claro, es bien fácil pues hacerle un copy-paste a eso, pero cuando lees un review ahí te das cuenta si es un copy-paste o si hay algún comentario específico, porque ya cuando dices mi opinión o esa banda me parece, o sea, ya es bien obvio cuando alguien escribe sus ideas a solo copiar lo que alguien otro le ha mandado. Claro. Sí, tienes razón en realidad, ¿no? Yo me acuerdo muchas veces de que, por ejemplo, yo no estaba de acuerdo con la opinión de la revisión de algún editor de un fanzine de aquí de Bolivia, de Sudamérica, ¿no? Y como Álvaro sabe, nos trasteábamos todos, te escribía, te respondía, y pues le decía, che, hermano, creo que te estás rayando, así, ¿no? O sea, ya había confianza, ¿no? Y él justificaba, porque es editor, él, ¿no? Tiene la capacidad en realidad de defender sus criterios, ¿no? O sea, que los puntos de vista varían en realidad de una u otra persona. Claro. ¿No? Yo incluso recuerdo que una vez tenía problemas con el Mogro, ¿no? Porque me decía, ay, eso no vale, parece una banda noventera, yo tal noventera, así le estaba así. Al final empezó. Sí, y bueno, por ejemplo, hay otros más que tengo ahí. Y así, ¿no? Hay un momento que nos hemos peleado con el Mogro, así, de esa opinión nomás, ¿no? Y pues hay esa fricción, ¿no? En realidad, un editor hacia una banda, ¿no? Y bandas hacia editores, ¿no? Pues, bueno, otra cosa, ¿no? Que me olvidaba era, no sé si Álvaro te recuerdas, pues antes las bandas salían pues a la puerta de los conciertos a vender sus tapes, no sé si recuerdas, Álvaro. Aquí en la parte. Claro, ahora se hace feria, ¿no? Ahora se ponen, pero iban con cajas. Si no era en el correo que estaban las cajitas de cassettes, eran en los conciertos. Pero no era como ahora que pones tu mesa y muestras. Claro. No, estaba ahí y de veras parecía que estuviéramos vendiendo algo ilegal, ¿no? Porque era así, ¿no? Más o menos la cosa salía y mira, ibas y veías, ¿no? Lo que tenían. Pues, los fanzines igual, ¿no? Cuando salían ahí todavía calientes, ¿no? De la fotocopiadora. Había los conciertos y las bandas salían con su cajita de cassettes, tal banda, si tal, me vendes otros. Claro, o sea, yo me acuerdo que
se acercaba un grupo, digamos, y toditos, digamos, que compraban los fanzines, porque era pues algo que no había. Estamos hablando de un concepto tal vez de antaño, de un viejo underground, digamos, ¿no? El concepto de underground creo que va cambiando, ¿no? En función del tiempo, ¿no? Porque no había pues material, o sea, había fanzines que ese rato lo tenías que comprar sí o sí, en realidad, ¿no? O los tapes, o cualquier... No iba a haber otra oportunidad. Claro. Hoy, bueno, hablando, digamos, de la feria de los fanzines, yo recuerdo que no había feria de fanzines. Yo recuerdo, no sé si me estoy rayando, me estoy equivocando, no sé si pueden corregir. El año, no sé si era el 99 o 2000, creo que hay un gordito, el Robert Aika. No sé si el Robert Aika, que después se fue a Santa Cruz, ¿no ve? El que tenía su fanzine subterránea, no sé qué se... Sí. Él empezó pues el Alerta Subterránea junto a Sueños de Santa Cruz, Robert Aika, sí. Ellos han empezado a viajar, creo, por toda Bolivia vendiendo material. O sea, yo me acuerdo que escribían, decían, vamos a hacer una feria aquí en La Paz de fanzine, lo que ahora creo que ya es común y no está reconocido en todo lado, ¿no? Y esa vez, pues Robert Aika y compañía aquí en La Paz, un bar Montesinos, y mucha gente decía, haremos en el Prado, y había una feria en el Prado, había en diferentes lugares, pero no precisamente en conciertos, ¿no? Pues yo recuerdo eso. Y han tenido su fanzine, han salido, y cada vez los fanzines han sido más profesionales, full puché, papel puché, a colores. Imprenta incluso. Imprenta, mucho, igual las bandas, ¿no? Cada vez ya, antes era todo CDR, pues ahora ya las bandas están luchando por tener más material, o el disco platinados acá, ¿no? Hoy quieren ir a grabar Sudamérica, a todos lados, no sé, es diferente. Sí. La economía también hace acto en realidad. Claro, quizás el hecho de que ya empezamos a trabajar y ya no éramos, ¿sabes? Como la canción de Barón Rojo, ¿no? Como los chicos del rock. Ya teníamos dinero, ya era otra cosa, ¿no? Y se fueron dando las cosas. Eso pasó con muchos, ¿no? Que han financiado sus bandas, ¿no? Yo me acuerdo de César, fueron el último disco, Into the God Wolver, el último disco de Bestial Holocaust, es grabado en Chile. De hecho, es el baterista, que los que no lo sabían, es el baterista de Force of Darkness, el que ha grabado ese disco. Y han grabado en el DM6 de Pablo Clarés, ¿no? El baterista de Totem Corps, de todas esas bandas, donde grababan varias bandas chilenas, y lo ha hecho con sus recursos, ¿no? También el sello le dio dinero, y esa es otra cosa. Esas veces al principio no había sellos. Catapult Records de Galo Agramonte y el otro amigo Ariel, creo, no recuerdo bien, porque eran dos personas, ¿te acuerdas? No, fue una gran cosa, ¿no? Yo le preguntaba a Cristo, pero no del Pro Tape de Effigy of Gods, por ejemplo, ¿no? Porque habían, ¿no? Los Pro Tapes, y vieron dos, para nosotros eso no era. ¿Cuál era el otro Pro Tape? Yo me acuerdo, el de Subvertor, el de, que eran así Pro Tapes maquilados, como son ahora, ¿no? Ve todos, y el de Subvertor, Effigy of Gods y Supplicium de Santa Cruz. Ellos eran los únicos tres que tenían así con ese layout. Y el Satan's Place de Sanctum Remnum, que era más o menos, ¿no? Así, maquilado igual. No era nuestra clásica fotocopia, a veces con scotch, a veces con carticola pegábamos, ¿no? Y era eso. Y viendo eso, Iván, hablaremos un poco, ahora sí entraremos un poco en materia de Infernal Malice, para hablar un poco de ese primer demo que salió, los primeros esfuerzos, los primeros ensayos y grabaciones. Háblanos un poco de las salas de ensayo. Bueno, como siempre, a veces no era en acústica, ¿no? Nos reuníamos a aprender los temas y a ensayar con la batería, y bueno, silla la batería, y luego ir a una sala, ¿no? Allá a pulir los temas, ¿no? Ya con guitarras eléctricas que a veces habían en la sala misma. Digamos. Entonces, cuéntanos un poco de cómo se va consolidando ya Infernal Malice como banda tal. En realidad, la banda nace como organización, ¿no? Claro, era una organización, primero una reunión. Ya lo habíamos, escrito en varios lugares, igual, ¿no? Ya lo habíamos publicado, y igual, pues eran varios amigos que estaban en la organización. También había amigas también que estaban en la organización, aquellos tiempos, ya que en paz descanso, también algunas amigas. Resulta que un día Luis Rojas dice, ya teníamos que empezar a ensayar. Pues no había nombre todavía, y pues y esa vez estaba el Ronald, creo que tú lo conoces, el Ronald Blanco, que bueno, lo ha dejado, ¿no? Lo ha dejado porque su viejo era militar, y decía, ¿qué haces con estos madres? Entonces, quédate aquí. Pero yo me acuerdo que su
desde el oficial del ejército y a patadas lo sacaron una vez de correr con estos hippies de mierda y lo ha votado, ¿no? Creo que hemos estado medio año con Ronald y pues y lo ha votado, ¿no? Se ha retirado prácticamente de la banda y de la escena, pero sigue siendo metalero, ¿no? Él ha sido el primer baterista de Kreml, ¿no? Yo en un inicio yo quería ser baterista, ¿no? Llegamos a la sala de ensayos, que era de correr a la vuelta, no sé si era de Washington, yo sí no recuerdo muy bien, y pues ahí yo no llevaba nada, ¿no? O sea, yo directamente me iba y Roma ya estaba con sus baquetas, Luis con su plumilla, yo no me llevaba nada, como, ya tú vas a tocar el bajo, me han dicho. Ya, yo no sabía ni tocar bajo, ¿no? En realidad, pues así empezaba en realidad, no sé, la banda así bien improvisada, pero la ideología ya estaba bien cimentada la parte de ideología. Musicalmente, pues estábamos cero, ¿no? Entonces en realidad, ¿no? O sea, estaba la idea, estaba la ideología, pues estábamos cero, ¿no? Y pues y ahí hemos empezado. Los primeros ensayos que hemos tenido con Infernal ha sido Ronald, yo y el Lucho, ¿no? El Luis Rojas de Deus Ex Side, ¿no? Pues de ahí hemos ido empezando a ensayar. Ahora, Infernal Malice nace por teclado. No sé si recuerdas, Álvaro, la coyuntura de ese tiempo de las bandas, que en toda Sudamérica y del mundo era pues el teclado, no sé si recuerdas. Claro, era el comienzo de la segunda, bueno, no era el comienzo, sino era la segunda ola de black metal y había mucho teclado, no había. Ahora se hacen que no teclados, no esto, no el otro, no, era algo que formaba perfectamente parte del Era muy distintivo de esa. No era ahora, digamos, claro, todo el mundo quiere darse una identidad y resaltar lo que ellos hacen y le echan mierda a los teclados, pero la verdad es que simplemente es otra época, ¿no? Y hay que entender, y nosotros en Necromancer también incorporamos eso, ¿no? Era un recurso que... Y también hay que entender esta partecita, porque nosotros como metaleros estamos saliendo del death metal, del death brutal de ese tiempo. Claro. Yo me acuerdo que han llegado las primeras bandas de doom metal con poquito de teclado, no había vocales femeninas, todavía estoy hablando del 94, 95, todo era death metal aquí en La Paz. Me imagino que todo Bolivia y el mundo de no sé, las influencias de death metal. Pero había ciertas bandas de doom que estaban trabajando a veces con algo de tecladito, que escuchabas una nota de teclado y resulta que cabrón, así, ¿no? Es como primera vez que me manda la banda del Dissolving of Prodigy, digamos. Sí. Y pues escuchaba. My Dying Bride, los primeros que tenían violín también. Exacto, escuchabas un violín, pero cada vez común, ¿no? O sea, pues, cabrón, porque estábamos acostumbrados a escuchar death brutal o el death metal de ese tiempo, ¿no? Que es bien diferente al death metal de este tiempo. O sea, son sonidos muy diferentes, ¿no? O sea, es como el trash de ese tiempo es totalmente diferente al trash de ese tiempo, que es más... Al retro trash. y es pues diferente el sonido, ¿no? Y pues Bolivia creó Sudamérica, digamos, no se echó un lado, ¿no? Porque lastimosamente creo que no sé si se podría hablar de un sonido sudamericano en cuestión de metal o de black metal específicamente hablando, porque recibimos bastantes influencias pues de Noruega, ¿no? En realidad, ¿no? De Noruega prácticamente, ¿no? Y hay gente que se hace la burla, ¿qué mierda hacen tocando música noruega que en Bolivia? Dice que si nosotros somos hay más cosas empiezan a decir, pero es un estilo pues el black metal en realidad, ¿no? Y pues también se ha consolidado y se ha consolidado por lo que ha pasado allá, ¿no? No sé si está muy a destiempo lo que estoy hablando, pero sí o sí ha tenido que ver con las bandas de black metal en Bolivia y en Sudamérica, lo que ha pasado en Europa, en Noruega en realidad, ¿no? Sí o sí hemos tenido que vivir toda esa influencia de las bandas, porque la ideología del black metal o el satanismo se ha entronizado, creo, con los movimientos de Mayhem y toda la movida, que en todos los fanzines, en todo lugar está escrito, ¿no? Pero la idea era vivirlo, ¿no? O sea, allá estaba pasando algo bien jodido en Europa, en Noruega, de que no sabíamos, y lo poco que llegaba, nos enterábamos, decían, qué jodido, lo ha matado a tal tipo, que esto está matando, hay unos escuadrones de la muerte, están quemando iglesias, y qué pasa, ¿no? O sea, la ideología se estaba plasmando en realidad. Eso es lo que yo rescato, ¿no? Del Noruega, se estaba plasmando, ¿no? De la ideología. Es como, voy a hablar de algunas bandas de metal de La Paz, hablan de
de mutilación, hablan de un montón de cosas, pero no son capaces de matar ni una mosquita aquí, ¿no? En realidad, puta, y en su letra están, puta, que hay que matar, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, pero incluso creo que hasta son cristianos, algunas bandas de death metal aquí en La Paz, y algunas en Bolivia en realidad, o sea, no han consagrado su ideología en actos en realidad, ¿no? Bueno, es algo bien interno de cada banda en realidad esto, ¿no? Pues, ¿cómo llega esta influencia de Europa? Nosotros en Sudamérica creo que hay bandas igual que son muy influyentes, ¿no? No sé si recuerdas, Álvaro, también te puedo decir que hace rato mencionabas de que Necromancy tenía un un tema viking, decías, ¿verdad? Sí, era. No quieres. ¿Te acuerdas cuando salió Storm? Cambió mucho y también escuchamos bastante a Apollyon Genocide de Colombia, Argentum, que son bandas que tienen muchísimo teclado, ¿no? Pero hay que oír, ¿no? Esas atmósferas también que crean, ¿no? Y yo lo que veo es que como nacen estas bandas de folk, Sudamérica no se queda a un lado, decía, si ellos se enorgullecen de ser vikingos, aquí nos enorgulleceremos de lo que somos. Cada país de Sudamérica ha empezado, yo me recuerdo que todas las bandas, mi tierra, mi tierra, mi tierra, empezaba a cantar, todo el mundo así empezaba, las bandas en Sudamérica han empezado a hacer por influencia de afuera también, después a cambiarse de nombres en Aymara, nombres en quechua, por la cobertura, coyuntura que estábamos viviendo aquellas veces, ¿no? Yo me acuerdo un fanzine, ¿no? Death Apocalyptic Grinder, se llamaba. Que me perdone el amigo Cristian Reynoso. Ahora cambió a Janan Pacha, no sé qué cosa. Sí. Janan Pacha, sí. ¿No te acuerdas de Cristian? Me acuerdo de los nombres. Exacto. Del editor, sí, es verdad. Eso estábamos viviendo, o sea, las bandas en Sudamérica decían, había una banda también aquí de La Paz que ya estaban tocando con Tarka, con Químico, no sé qué. O sea, pero Sabatán incorporó, ¿no? Tarkas también hacían. Exacto, pues. Y es lo que estaba pasando ese tiempo, ¿no? Y pues era un boom, ¿no? O sea, de un metal extremo y pues ya estaba entrando lo melódico también, o sea, acompañado del doom, creo que estaba entrando con un poco de teclado, ¿no? Que ya nos ha llamado la atención, luego entra la parte pagana también, ¿no? O sea, ya el concepto de las bandas igual ha ido cambiando, ¿no? Si recuerdas, Álvaro, bueno, claro. Un poquito de, digamos, lo que yo veo, mi punto de vista y es personal, ¿no? Si me equivoco, tienen otros puntos de vista. Pero son hechos, hermano, son hechos que son históricos, o sea, ya trascienden, o sea, son cosas que han ocurrido y para todos los interesados de lo que ha pasado. Y hay tendencias en el underground y nosotros seguimos esas tendencias también como personas que estamos formando una identidad, ¿no? Siendo todavía unos bastante jóvenes, otros un poco mayores. Al margen de eso, estamos definiendo una identidad en un movimiento. En Bolivia no nos hemos quedado atrás, se ha vivido eso, quizás con un año de retraso a veces, pero hemos vivido todos, es por lo que sea muy relativo, pero han habido, y Necromancy es una prueba de eso, y espero que algún rato pueda salir ese material que muestre qué ha pasado entre el Into Apocalipsis y el Satanás Glory, que es la etapa donde, claro, también dicen, pues bueno, ya Satanás Glory ya tiene teclados y todo eso, pero ha habido una etapa intermedia en la que yo participé en mi primera corrida con la banda, y eso ha reflejado Infernal Malice de una manera muy fuerte, porque es una banda de segunda ola, nacida en La Paz, con todas las características de las bandas de la época, e incluido obviamente el uso del teclado, que es una movida previa, y hablando igual con Overgan, podrán oír también de qué estamos hablando, ¿no? en el material que las bandas han editado. Yo recuerdo, ¿no? Cuando teníamos las reuniones con la banda, siempre decíamos, aquí en La Paz no hay voces chillones, porque esa vez estaba entrando con mucha fuerza las voces chillones, y un clavo bien oscuro no había, ¿no? Y pues de eso nosotros también hemos empezado a buscar a un tecladista, ¿no? Que es Sapien, si ya lo conocen, pues lo hemos reclutado, ¿no? A Sapien, ¿no? Porque necesitábamos teclado, ¿no? Y le hemos invitado para que toque con nosotros, ¿no? Y Sapien agarra y dice, claro que sí, y creo que a las semanas se compró un teclado gigante, ¿no? Y bueno, éramos 3, luego lo hemos invitado al Destructor, al vocal, pues y éramos, en realidad éramos con el 4, ¿no? Y Adelio ha sido el último que ha entrado a la banda, ¿no? En realidad. Sí. Y pues hemos empezado ya a tratar de componer, pero como sabrán, éramos músicos súper empíricos,
Yo actualmente no sé leer música, de todo es oído, ¿no? De todo, y full oído, realmente escucho una banda, ya lo estoy sacando, ¿no? Bueno, hemos sido bien, tal vez, muy criollos en ese sentido, ¿no? Porque yo estaba en la universidad y no me daba, digamos, tiempo para ir, digamos, a estudiar música más, ¿no? Que hay gente que se ha metido, digamos, al conservatorio y se ha cagado, digamos, en la vida académica, ¿no? Y pues, no, yo le iba por tema de mi familia, le he metido a la parte académica. No me daba, digamos, oportunidad para estudiar, lo cual me hubiera gustado en realidad estudiar, digamos, música, lo cual me apasiona en realidad, pero muy bien, ¿no? Pero así, ¿no? Hablando de la coyuntura de este tiempo, del teclado, todo eso, ¿no? Y pues no íbamos a ser indiferentes, ¿no? Luis me decía, en realidad, pues no hay bandas con voces chillonas, no hay bandas aquí en La Paz con letras, digamos, implícitas o directamente satanistas, me decía, ¿no? Tenemos que romper todo esto, decía, ¿no? Pues no sé si esas veces, igual que en Cochabamba, como no había muchas bandas, los conceptos de los conciertos todavía no se habían hecho puro blackers, ¿no? O sea, seguían manejando, pero es un concepto trasher, digamos, donde habían bandas de hardcore, black metal aquí, black metal allá, o sea, había de todo, o sea, era una mezcla de todo, ¿ya? Porque todos éramos amigos, porque éramos muy pocas bandas, ¿no? Y pues nosotros desde un inicio decíamos, no, tiene que ser un concierto black metal, netamente de puras bandas black, y no había bandas black esas veces, ¿no? Y pues en cuestión de sonido también, ideologías, ¿no? Y pues de eso prácticamente sale la necesidad de armar una banda de black metal en realidad, ¿no? Con Luis, con los changos, ¿no? Con el tema de Ronald Malice. Y bueno, al tema de los ensayos, ¿no? Pues hemos tratado de ensayar ahí, ¿no? Y pues yo era chango, estaba en el colegio, todavía que lo recuerdo, que traía mi viejo, comprarme una viola, le decía a mi viejo, no entendía a mi viejo, porque mi vieja también le empezaba a joder a mi viejo, que compráselo una viola, ¿no? Y al final me ha dado dinero, y mi primera viola era una Fender que le he comprado yo recuerdo del amigo que venía a correos también, del Iván de Nación, el Iván creo que tiene su banda, él ha sido que me ha vendido mi primera viola, y me ha dicho, te vendo esta Fender, me dijo, una plaquita Fender, con la que grabó 2 discos, muy buen sonido realmente tiene, y de ahí, ¿no? Y pues Adelio tenía su teclado, no teníamos batería, pues hemos tenido que hacer magia, pues compré una batería, es un relato total, no teníamos monitores de viola, no tenía yo el distortion, ¿no? Aparte para el sonido, pues al final yo me acuerdo que ensayábamos, después de que Ronald se ha ido de Canal Malí, hemos ensayado con José Luis, que era un compañero de la universidad, Ratón, le decíamos, en su casa ensayábamos, pero no teníamos monitores de viola, no teníamos de bajo, había una radio que mi viejo me ha regalado y yo le he llevado a su casa, ¿no? Ya, creo que le metimos teclado, vocal, todo en la radio, súper saturada. Y ahí ensayábamos, ¿no? O sea, no teníamos también los recursos como changos que éramos para tener una sala, ¿no? Ahora creo que las bandas ya nacen con Marshalls, valvulares, con no sé, con diferentes, ¿no? Instrumentaciones, pero nosotros no hemos tenido buenos equipos, ¿no? Y pues hemos tratado en realidad de hacer lo que hemos podido para ensayar en unos minutos, ¿no? Sale José Luis igual, ¿no? Sale José Luis, otros bateros igual, recuerdo que ensayamos luego con Marcelo, que nuestro batero luego. Con el Chelo Fast Hell, el de... Exacto. Claro. Un saludo ahí, ojalá, seguro nos va a ver, seguro está ahí, sería tenerlo también, Krups, a él es otro. Sí, tantas personas han pasado por Infernal Malice, lo que me alegra en realidad es que son amigos que ya están con bandas, ¿no? Ya están con bandas también, y pues algunas veces me encuentro, ¿no? Con ellos haciendo un concierto en la calle, y ahí están con sus bandas, y me alegra que estén con sus bandas, porque tienen que seguir la ideología, tienen que seguir la música, ¿no? Con una banda o con otra banda, en realidad, ¿no? Pues cada quien ya está caminado en lo que ellos creo que ven lo conveniente, en realidad, ¿no? Pues y esas veces ensayamos igual por la periférica, y Marcelo no tenía pues batería igual, teníamos cartoncitos con los cuales ensayábamos, era un monitor pequeñito, era una lágrima en realidad como ensayábamos, pero así hemos ido en realidad poco a poco dando, hemos podido crecer en realidad. El tema económico siempre ha sido, ¿no? Porque me hubiera gustado tener un buen monitor, digamos,
tal vez un Marshall valvular, no sé, ¿no? Pero no había los recursos de aquellas veces, ¿no? O tener una buena batería, buenos retornos, buenos micrófonos. Yo recuerdo que mi vocal Marcos no utilizaba nunca micrófono. Por eso canta tan fuerte, es buen cantante. Decía, y nunca ha utilizado el micrófono, jamás, y creo que él se nivelaba más o menos como todos nosotros, nunca ha utilizado el micrófono, ¿no? Y con el tiempo ya hemos ido comprando los equipos ya adecuados para tocar con el clarinete. Eso también yo creo ha significado, bueno, eso ha retrasado un poco las cosas, ¿no? Es algo que quizás deben entender todos, que, bueno, pueden ver una banda que esté una cantidad de años y decir, no, ¿cómo pues han sacado tan poco? No se trata de eso, o sea, hay muchas situaciones en la vida que hay que tomar en cuenta, hay que tratar de entender esa perspectiva y lo que costaba, claro, ahora llegan los equipos, porque aunque tengas la plata, a veces era difícil encontrar algo ideal, ¿no? Costaba bastante.